Lucy y compañía. Nuestra historia, la historia del hombre, comenzó aquí, en las vastas tierras de África. La especie humana cuenta hoy con más de 5.600 millones de individuos repartidos sobre la superficie de la Tierra, pero la cuna de esta humanidad es África. Poder ponerse de pie y desplazarse sobre sus dos piernas es privilegio del hombre. Estas huellas son las de uno de nuestros lejanos ancestros, que caminó aquí mismo hace más de 3.500.000 años. Ese primer paso marcó la llegada de la especie humana. Los seres humanos evolucionaron sin duda de una especie de monos que vivía en los bosques africanos. Y luego, por necesidad, comenzaron a caminar sobre sus dos piernas. Un trozo de tierra africana conservó la huella de ese instante. Mucho antes, los dinosaurios fueron los amos de la Tierra. Su reino duró más de 100 millones de años y se extinguieron hace 65 millones de años. Un asteroide gigante había chocado contra la Tierra y el medio ambiente de la Tierra se modificó por completo. Solo algunos pequeños animales sobrevivieron a esa catástrofe natural. Con ayuda de sus agudas garras, comenzaron a trepar por los árboles, se nutrían de frutos e insectos. Los primates tienen como ancestros muy lejanos estas criaturas conocidas con el nombre de Purgatorius. Después de la desaparición de los dinosaurios, la mayoría de las tierras emergidas estaban cubiertas de vastas selvas húmedas tropicales. La evolución de los primates se llevó a cabo en el corazón del mundo vegetal. La vida en los árboles de las espesas selvas era fácil. Los frutos se daban en abundancia y no había depredadores. Las selvas eran tan ricas y seguras que el número de especies de primates no cesó de aumentar. Los ancestros del hombre nacieron en este medio ambiente. El lago Victoria está ligeramente situado bajo el Ecuador. Ahí hay una isla llamada Rusinga. Y en esa diminuta isla se encontraron restos fósiles que nos aclaran el origen del hombre. La doctora Mary Leakey recorrió mucho tiempo el continente africano en busca del primer hombre. Y descubrió algunos fragmentos de huesos en una tierra que tiene 18 millones de años. Un poco más lejos, encontró dientes y mandíbulas fósiles.
Al montar esas piezas, se percató de que se trataba del cráneo de un mono. Ese cráneo pertenecía a un mono que llamó procónsul y que sin duda condujo al hombre. Esta criatura pudo muy bien evolucionar hacia el mono, el gorila y el hombre. Si vemos la escala del tiempo, es completamente posible. Después de ese importantísimo descubrimiento, se encontraron varios huesos del pie y de la columna vertebral en la isla de Rusinga. Partiendo de ahí, se pudo visualizar al procónsul. Se cree que caminaba sobre las ramas de los árboles y sobre sus 4 patas. Tenía dedos largos que le permitían sujetarse firmemente a las ramas con sus miembros anteriores, pero también con los posteriores. Los investigadores prestaron especial atención a la dentadura del procónsul. El molar presenta 5 abultamientos debidos al engrosamiento de la capa de esmalte. Es una característica especial que se ve en el hombre y el chimpancé. La ausencia de cola es otra característica que demuestra que el procónsul es un primate cercano al hombre. Los procónsules vivían y prosperaban en los árboles de la selva. Pero, ¿cómo evolucionó el procónsul hacia el hombre? El hombre desciende del mono. Hoy en día nadie lo pone en duda, pero cuando esa teoría fue expuesta por primera vez, fue violentamente rechazada. El hombre no podía tener como ancestro a un animal, a un mono. En 1859, Charles Darwin, el naturalista inglés, autor de El origen de las especies, afirmó que el hombre descendía de los monos africanos. Su teoría provocó una revolución en los medios religiosos y científicos de la época. Darwin no logró, durante su vida, demostrar el proceso de esa transformación. ¿Cómo pudo evolucionar el hombre a partir del mono? Si el hombre evolucionó a partir del mono, debió existir en el curso de esa evolución una criatura intermedia entre el mono y el hombre. Este dibujo, realizado por los darwinistas, representa a una criatura intermedia que ellos imaginaron. Incluso le dieron un nombre, Pithecanthropus, el mono hombre. Los partidarios de la tesis de Darwin intentaron hallar los fósiles de ese mono hombre. En 1890, unos fósiles descubiertos en Indonesia, en la isla de Java, fueron atribuidos a ese ancestro del hombre. Ese fósil primero fue llamado Pithecanthropus, en referencia al dibujo del mono hombre, pero el nombre que perduró fue el hombre de Java. Un poco más tarde, en las cercanías de Pekín, fue descubierto un célebre fósil que llamaron el hombre de Pekín. Al ver la forma de sus cráneos y sus dientes, el hombre de Java y el hombre de Pekín hacen pensar más bien en un hombre contemporáneo y no en una criatura intermedia entre el mono y el hombre. En esa época, numerosos antropólogos creían que lo que diferenciaba al hombre del mono era el volumen de su cerebro. Para ellos, la criatura intermedia debía ser una especie de mono con un cerebro más desarrollado. Fue en medio de esa efervescencia intelectual que encontraron en Inglaterra un fósil que podía confirmar la hipótesis de esos sabios. Exhumado por un coleccionista de la región, el fósil fue bautizado con el nombre del pueblo donde lo habían descubierto, Piltdown, el hombre de Piltdown. Ese hombre tenía mandíbulas sólidas y sus dientes, por su forma, se parecían a los de los monos.
Su capacidad craneal era mucho más importante que la de los monos, y los antropólogos de la época terminaron por aceptar que el hombre de Piltdown sí era el ancestro del hombre. Arthur Keith, antropólogo, pensaba entonces que la diferencia entre los monos y el hombre era el peso de su cerebro. Si pasaba de los 750 gramos, era sin duda un ser humano. El fósil de Piltdown respondía a esa exigencia, pero el asunto era un verdadero fraude. «40 años más tarde, se dieron cuenta de que el hombre de Piltdown era falso. Había sido fabricado con una mandíbula de orangután y un cráneo de hombre. La tesis de que el hombre se distinguía del mono por el tamaño de su cerebro perdió toda credibilidad. «1974. Fue en ese año que los investigadores hicieron un descubrimiento que habría de levantar el velo sobre el misterio de la transición de mono a hombre. La Tierra nos entregó a Lucy. En África, la cuna de la humanidad, ahí donde Darwin pensaba que había aparecido el hombre. Estamos en Etiopía, en Hadar, que significa río seco. Este sitio se encuentra en el centro de una región árida, donde rara vez llueve. Un grupo francoamericano ha trabajado aquí durante 3 años. Un buen día descubrieron en esta tierra los fósiles más antiguos que se conocen de seres humanos. A este fósil lo llamaron Lucy. Es un Australopithecus afarensis, aparecido hace 4 millones de años. El cerebro de Lucy debía pesar unos 400 gramos, más o menos el de un chimpancé. Se aproximaba al mono respecto a su mandíbula, tenía brazos largos y piernas cortas. Pero Lucy presentaba una característica propia de nuestra especie. Caminaba erguida y no en 4 patas. El doctor Randall Sussman de la Universidad del Estado de Nueva York estudió, partiendo de Lucy, cómo es que ella y su grupo, llamados afarensis, caminaban. Comparó punto por punto el esqueleto de Lucy con los de los monos y los hombres. El resultado de ese estudio demuestra que el afarensis estaba equipado para que su bipedismo fuese posible. La forma de su pelvis es característica. La pelvis de Lucy es grande y colocada horizontalmente para poder sostener el peso de sus órganos. El chimpancé, que camina a 4 patas, tiene una pelvis estrecha colocada verticalmente. La pelvis de Lucy no tiene nada que ver con la de un chimpancé. Su pelvis se parece a la de un ser humano. La forma de la articulación del fémur permite pensar que era oblicua desde la cadera a la rodilla. Gracias a esa disposición, los huesos situados sobre la rodilla podían estar arriba del centro de gravedad del cuerpo, y le era más fácil llevar el peso del cuerpo sobre una pierna. Constatamos que el hombre posee esa particularidad, mientras que está totalmente ausente en los monos cuadrumanos. No existe la menor duda de que el Australopithecus afarensis caminaba sobre sus 2 piernas. Además, Lucy y los afarensis en general
Tienen cerebros más bien pequeños como los de los monos. Varios aspectos de su esqueleto son también muy primitivos. El crecimiento en el tamaño del cerebro y el desarrollo de la inteligencia jamás han sido la primera etapa de la evolución del hombre. La primera etapa de la evolución del hombre fue caminar sobre sus dos piernas, el bipedismo. Lucy tal vez tenía las rodillas un poco dobladas y el torso un poco inclinado. Pero según el profesor Sussman, caminaba muy bien sobre sus dos piernas. El descubrimiento de Lucy cerró el debate iniciado en tiempos de Darwin sobre el primer estadio de la diversificación del hombre frente al mono. La forma en la que los hombres se desplazan sobre sus dos piernas es un hecho único en la historia de la vida sobre la Tierra. Algunos dinosaurios se elevaban sobre sus patas traseras para caminar, pero no caminaban como nosotros. Su columna vertebral se estiraba horizontalmente hacia el frente y conservaban el equilibrio apoyándose sobre sus miembros posteriores. Caminar con la columna vertebral en forma vertical al suelo es prerrogativa del hombre. El procónsul, que es un muy lejano ancestro del hombre, caminaba sobre sus cuatro patas como numerosos animales. ¿Cómo es que sus descendientes evolucionaron hacia el bipedismo? No se han encontrado fósiles importantes que den testimonio de ese estadio intermedio de la evolución. Pero poco a poco comenzamos a comprender que tuvo que pasar algo en el corazón de la selva tropical. La selva era inmensa y parecía no tener límites. La selva húmeda tropical es el ecosistema más generoso del planeta. Proporciona frutos y hojas en abundancia. Hace 18 millones de años, los procónsules debieron vivir en los árboles de la selva ecuatorial africana, donde durante todo el año se alimentaban de sus frutos. Los descendientes del procónsul viven ahí todavía. Son los chimpancés, los monos más cercanos al hombre. Tenemos en común casi un 95% de nuestros genes. El hombre y el chimpancé descienden ambos del procónsul. Es como si fuesen hermanos. Nuestros ancestros debieron hasta cierto punto llevar la misma vida que estos chimpancés. Una vez más, ¿cómo es que el hombre comenzó a caminar sobre sus dos piernas? Al observar a estos chimpancés, los científicos respondieron a esta pregunta. Las investigaciones realizadas en la Universidad de Nueva York estudian la forma en que son utilizados los músculos de los chimpancés cuando se desplazan. Los científicos descubrieron cómo utiliza este chimpancé sus músculos cuando camina erguido. Cada movimiento de los 10 músculos unidos a la pelvis y al fémur del chimpancé fue examinado. Llegaron a la conclusión de que el músculo llamado glúteo medio, que se encuentra a nivel de la cintura, es muy usado cuando el chimpancé camina sobre sus dos piernas.
Es un músculo esencial que asegura el equilibrio al momento de caminar. Cuando la pierna derecha se eleva, la pelvis comienza a balancearse del lado derecho. El glúteo medio izquierdo lo retiene entonces para conservar el equilibrio e impide que el cuerpo oscile demasiado de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Los científicos midieron las contracciones de ese músculo cuando el chimpancé está en movimiento. Cuando el chimpancé camina normalmente sobre sus 4 patas, el glúteo medio apenas se mueve. En cambio, el glúteo medio tiene un gran movimiento cuando el chimpancé trepa verticalmente a lo largo del tronco de un árbol, por ejemplo. Así que el glúteo medio tiene una función esencial para el hombre que camina. Lo mantiene en equilibrio. Durante la escalada, los miembros posteriores impulsan el cuerpo hacia arriba mientras los brazos se sujetan al tronco. Compararon la postura de un mono trepando a lo largo de un tronco de árbol con el paso del hombre sobre sus 2 piernas. Existen muchos puntos comunes. Los especialistas opinan que trepar por los árboles fue una especie de entrenamiento para poder, más tarde, caminar sobre 2 piernas. Los chimpancés, como otros grandes monos, se cuelgan de las ramas. Cuando están suspendidos, su columna vertebral se estira verticalmente. Se puede pensar que esa posición les sirvió de entrenamiento para mantenerse erguidos. El origen del bipedismo es muy fácil de entender al basarse en un mono no especificado, no un mono que vive en la actualidad, sino más bien una comparación entre un chimpancé y uno o varios primates diferentes. Podemos establecer modelos de comportamiento y se constatará que el bipedismo proviene sin duda de un mono de gran estatura. Ese animal debió vivir hace 5 o 7 millones de años y trepaba a los árboles. El procónsul se desplazaba con ayuda de sus 4 miembros sobre los árboles de la selva africana. Progresivamente, algunos miembros de su descendencia se volvieron más grandes. La selva alimentaba muy bien a esos grandes monos. El profesor Sussman opina que fueron los ancestros comunes de los monos y los hombres. Su peso también había aumentado. Y en vez de saltar de un árbol a otro, bajaron de ellos. Cada vez con más frecuencia caminaban hasta otro árbol, del que escalaban el tronco y se colgaban de sus ramas. Tal vez se preparaban así, sin saberlo, a caminar erguidos. El profesor Sussman piensa que el hombre y el chimpancé evolucionaron conjuntamente hasta ese estadio, pero en un momento dado, los hombres y los chimpancés eligieron cada uno una ruta diferente. ¿Qué pasó para que el destino del hombre se separara así del destino del mono? No se han encontrado restos fósiles de esa especie intermedia,
Y algunos investigadores tienen una opinión totalmente diferente a la del profesor Sussman. El doctor Satoshi Horai, del Instituto Nacional de Genética de Japón, trata de responder a esa pregunta estudiando los genes. Mientras más aumenta el número de generaciones, el individuo posee más genes diferentes a los de la otra rama. Al analizar sus diferencias genéticas, se puede saber en qué momento se separaron el chimpancé y el hombre. Hemos evaluado el momento en que se separaron los seres humanos y los chimpancés. Nuestros cálculos nos indican que eso se remonta a 4.900.000 años. Esa cifra tiene un margen de error sumamente débil, de unos 200.000 años. Por lo tanto, es razonable pensar que se separaron hace 5 millones de años. Después de haberse separado del orangután y el gorila, el ser humano y el chimpancé siguieron una misma línea de evolución. Lo que los separó se produjo hace unos 5 millones de años. Un cataclismo acabó con la selva africana. Desde hacía más de 10 millones de años, el continente africano sufría importantes sacudimientos geológicos. Innumerables volcanes habían entrado en erupción y el suelo de la parte oriental del continente se había elevado más de 1000 metros. Una formidable energía venida del centro de la Tierra lo había levantado. El manto situado entre el centro en fusión y la corteza terrestre había liberado una enorme masa dirigida hacia la superficie a muy alta temperatura. Esa intensa actividad tectónica había transformado por completo el paisaje, cubierto hasta entonces de inmensas selvas. Una cadena de montañas que dividía toda África de norte a sur surgió hace unos 5 millones de años. En Francia, el profesor Yves Coppens, codescubridor de Lucy, opina que el destino del hombre se separó del chimpancé precisamente a causa de esa barrera. La falla, que no era en sí una barrera, sino una muralla, se convirtió así en una barrera. Impidió a unos que pasaran del otro lado y a los otros de pasar al primer lado. Yo creo que todos esos grupos eran una sola población de ancestros comunes hace como 8, 9 o 10 millones de años. Y esa población se separó en dos. Una serie de altas murallas divide África de norte a sur. Esta no solo separó en dos grupos a los ancestros comunes de los seres humanos y los chimpancés, también provocó una transformación gradual del medio ambiente en la parte oriental del continente. La selva ecuatorial africana, tan vasta y tan espesa, prosperaba gracias a las abundantes lluvias que traía el viento del oeste. El
profesor Coppens opina que la nueva cadena de montañas detuvo a los vientos del oeste y provocó una disminución en las precipitaciones sobre el este de África. La lluvia era vital para la selva húmeda tropical. Como cada vez llovía menos, la selva terminó por desaparecer. Fue reemplazada por la sabana y después por la pradera. Los ancestros comunes del chimpancé y el hombre habían vivido en los árboles, en el corazón de las selvas generosas. Pero al este de la cadena montañosa, la vegetación ya no era la misma. Para el profesor Coppens del Colegio de Francia, la transformación de la selva en pradera obligó a esta especie a evolucionar hacia el hombre. Lucy pertenecía al grupo de Afarensis. Caminaba erguida y fue descubierta en estas montañas. El paisaje actual no se parece en nada al medio ambiente en el que vivía Lucy. Pero en la misma capa de terreno donde encontraron a Lucy, había granos de polen provenientes de las plantas de la misma época. La profesora Raymond Bonnefille, de la Universidad de Marsella, analizó esos pólenes para conocer el medio ambiente en el que vivía Lucy. Encontró polen de arroz y de algunos árboles. Las plantas de arroz silvestre rara vez crecen en las selvas profundas, pero se encuentran a menudo en los grandes espacios como la sabana o la pradera. El medio ambiente no es en absoluto el de la selva ecuatorial actual. Es más bien un mosaico de bosquecillos de árboles, de montecillos y de espacios ocupados por pastizales de montaña o sabanas en el sentido amplio. Es decir, sabanas donde más o menos se encuentran climas muchísimo más frescos que el clima tan cálido y desértico que existe actualmente en Hadar. Esos granos indican sin duda que Lucy no vivía protegida en la espesa selva, sino más bien en una sabana salpicada de algunos árboles. Y al este, entre la muralla y el Océano Índico, poco a poco la selva se degrada. Así que cede su sitio a trozos de selva y después a trozos de sabana. En la primera fase aún hay selva. El homínido camina, pero trepa. Y en la segunda fase, que es todavía más seca, el hombre camina, pero ya no trepa. Los ancestros comunes del chimpancé y el hombre vivían en el corazón de la selva. Pero esa selva de abundancia fue cortada en dos por la cadena de montañas. Al este, la selva desapareció poco a poco. Los que se encontraban del lado donde la selva se adelgazaba muy pronto se quedaron sin alimentos y fueron obligados a emigrar hacia otras selvas distantes para encontrar qué comer. A partir de ese momento, empezaron a caminar. Ya se habían preparado para caminar erguidos cuando en otras épocas se suspendían de los árboles.
abandonaron su hábitat original y se dirigieron hacia la sabana. El ancestro bípedo del hombre acababa de aparecer. Mahale, sobre el lago Tanganika, en Tanzania. Estamos al oeste de la cadena de montañas. Aquí subsiste una espesa selva. Los monos habían seguido la misma evolución del hombre hasta un cierto estadio, pero ellos no comenzaron a caminar. Son estos chimpancés. Al oeste de la barrera montañosa, la selva se extiende intacta. El medio ambiente no ha obligado a los chimpancés a convertirse en bípedos. Según el profesor Coppens, los que se quedaron en los árboles también evolucionaron para llegar a ser los chimpancés de hoy. Los chimpancés tenían grandes disposiciones para el bipedismo, pero no tuvieron necesidad de usarlas. Podemos decir, en todo caso, según el estado actual de los conocimientos, que si África ecuatorial se hubiese quedado cubierta de selvas, todavía seríamos monos, adaptados a esa selva, y treparíamos alegremente por los árboles. Al este de las montañas, la selva de abundancia desapareció poco a poco. Los ancestros del hombre se pusieron a caminar por la sabana, erguidos verticalmente. Algunos monos se quedaron al oeste de la montaña y otros al este. La respuesta estaba sin duda en el centro de la selva tropical africana. Fue un cataclismo lo que provocó que unos se convirtieran en hombres y otros en chimpancés. Partiendo de los Australopithecus, se adaptaron progresivamente a su nuevo medio. La sabana era un ambiente hostil para nuestros lejanos ancestros que, hasta entonces, habían vivido en la selva. En la sabana no había sitios donde ocultarse y aterradores carnívoros los amenazaban. Nuestros ancestros vivían con el temor de esos depredadores que los rodeaban. El leopardo era uno de ellos. El animal atrapaba al hombre con sus grandes mandíbulas y lo iba a devorar al árbol más cercano. Se han encontrado en África del Sur los huesos de esos desdichados entre los huesos de ciervo y de conejo. Este cráneo perforado por dos agujeros es el de un hombre llamado Paranthropus robustus, un descendiente de Lucy. Tenía 2 millones de años menos que ella. Este hombre que caminaba sobre sus 2 piernas no había corrido bastante rápido. Los caninos de la mandíbula inferior del leopardo que se lanzó sobre él lo atraparon por detrás. El cerebro del hombre que el leopardo devoró debía pesar unos 500 gramos. Su cerebro no había crecido mucho desde la época de Lucy. Sin embargo, en las mismas capas de sedimentos que este Paranthropus robustus, encontraron una herramienta que había fabricado con sus manos, una herramienta de piedra.
Decían, antes de este descubrimiento, que se requería un cerebro grande y una inteligencia desarrollada para fabricar herramientas. Era falso. El profesor Sussman no se interesó en el cerebro del descendiente de Lucy, sino en la anatomía de sus manos. Él opina que la estructura de sus manos había evolucionado recientemente, lo que le permitió crear herramientas de piedra que elegía con cuidado. Su sobrevivencia dependía de las armas que había aprendido a fabricar. Esta es una mano de Paranthropus robustus. Observe bien el hueso del pulgar. Parece grueso y tiene el aspecto del de los hombres de hoy, pero con músculos más desarrollados. Nosotros sabemos tomar objetos pequeños moviendo las puntas del pulgar y el índice. Este sencillo movimiento al que no le prestamos atención exige un gran dominio de sí mismo y un pulgar muy desarrollado. En cambio, Lucy no era capaz de fabricar herramientas. ¿Cuáles son los movimientos que ella podía hacer con sus manos? Sus manos eran muy delgadas, más cerca del chimpancé que del hombre contemporáneo. El pulgar del chimpancé es sumamente corto y delgado en comparación a sus otros dedos. Los músculos destinados a hacer que se muevan no están tan desarrollados como en el hombre. Veamos ahora cómo actúa este pequeño mono para sujetar pequeños objetos entre el pulgar y el índice. No lo logra fácilmente. Lucy no era más hábil que los chimpancés, de los que estaba demasiado cerca aún. El doctor Sussman afirma que el Pithecanthropus robustus tenía pulgares formados por huesos más gruesos y equipados de músculos desarrollados, lo que le permitió fabricar la primera herramienta de piedra. La evolución humana terminó inventando ese tipo de pulgar bastante largo en comparación con los otros dedos. Y al observar los archivos fósiles, hemos constatado algo. El cerebro no comenzó a crecer sino después de la aparición de ese pulgar. Así que el aumento del volumen del encéfalo y la evolución de la inteligencia no están ligados directamente con la evolución de la mano y el uso de la herramienta. Desde la época de Lucy, los seres humanos ya no vivían en los árboles de la selva. Se habían puesto a caminar erguidos por la sabana o a correr cuando eran perseguidos. Como ya no utilizaban sus miembros anteriores para desplazarse ni para colgarse de las ramas, esos miembros evolucionaron. Se transformaron en brazos con manos capaces de transportar y sujetar objetos. La obligación de vivir en la sabana condujo a los seres humanos a dominar el estar erguidos y caminar bien. Cerca de un lago al norte de Kenia, exhumaron un ser más evolucionado, más joven 1 millón de años y todavía más hábil con sus manos. Esos restos fósiles demuestran que los seres humanos de esa época debieron caminar como nosotros. Más de 2 millones de años después de la primera aparición de Lucy y su familia de Australopithecus afarensis, el bipedismo se había adquirido. El hombre caminaba muy bien sobre la tierra de África. La postura vertical modificó la estructura de la garganta y el hombre comenzó a emitir sonidos. Lucy caminaba ligeramente encorvada. Su garganta, ahí donde resonaban los sonidos producidos por las cuerdas vocales, era estrecha. Su anatomía le impedía modular sonidos. Lucy no podía hablar.
Cuando el hombre se enderezó, su nueva postura liberó el espacio necesario para hacer vibrar los sonidos. La postura erguida modificó la estructura de su garganta y la de sus descendientes, y les obsequió la facultad de hablar y comunicarse con la voz. En esa época, su cerebro debía pesar unos 900 gramos, más del doble del cerebro de Lucy, pero aún estamos lejos del cerebro del hombre moderno. El de un adulto pesa un promedio de 1.450 gramos. Habrá que esperar 1 millón de años para ver aparecer un hombre parecido a nosotros. Ese gran cerebro solo nacerá después de que las piernas, las manos y el cuerpo hayan llegado a la perfección. Debíamos oler mal y tener el cuerpo cubierto de pelo. Trepábamos a los árboles. Debíamos parecernos mucho a nuestros primos, los simios de hace 5 o 7 millones de años. Solo con una diferencia. Cuando ellos bajaban a tierra, caminaban en 4 patas, apoyándose hacia el frente sobre los nudillos de sus dedos. Pero nuestros ancestros se desplazaban sobre sus 2 piernas. Yo considero el biperismo como la clave de la secuencia evolutiva que condujo al hombre. Dotado de un cerebro así, el hombre podía enfrentarse a sus depredadores y preparar el porvenir. Los fósiles hallados en Solutré, en el centro de Francia, nos indican el estilo de vida de nuestros ancestros hace 20.000 años. Los restos de 10.000 caballos salvajes fueron descubiertos en un viñedo bajo estas rocas. La cacería practicada a gran escala era su actividad principal. Deben haber dirigido a estas manadas de caballos hacia este callejón antes de matarlos con sus lanzas para comerlos después. Eran hábiles con sus manos y sabían fabricar armas. Existía la división del trabajo. La adquisición del lenguaje les dio los medios para organizarse. El hombre se había convertido en uno de los depredadores más poderosos de la sabana. Cierto, la pequeña Lucy tenía un cerebro que no pesaba más que el de un chimpancé. Pero la postura erguida y la estructura de su columna vertebral la habían preparado para recibir un cerebro más voluminoso. Y nosotros, que somos sus descendientes, lo hemos aprovechado. Han transcurrido 4 millones de años desde que los Australopithecus comenzaron a caminar. Y el hombre, dotado de un cerebro desarrollado, apareció. Nuestros ancestros vivían antes en los grandes árboles de la selva africana. Nosotros vivíamos entre otras especies de monos en las selvas húmedas ecuatoriales, donde teníamos alimento en abundancia. Un cataclismo geológico transformó ese medio acogedor en un mundo hostil donde había que luchar para sobrevivir. Esa transformación del medio obligó a una especie a evolucionar para convertirse en el hombre que conocemos. La prosperidad de nuestra especie solo se debe a un pequeño accidente de la corteza terrestre y a un cambio climático. Si ese accidente no hubiese ocurrido, tal vez todavía estaríamos en los árboles de la selva africana. Eso da que pensar. Nuestra especie sabrá durar más tiempo o menos tiempo que los dinosaurios. ¿Qué inteligencia debemos desplegar para salvar este planeta, del que somos, hasta ahora, los depredadores indudables?